Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix, 1330 AM, la radio que acompaña. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Todos los martes desde las 18:30 con la conducción de Germán el Forjador Aquistapache, junto al profesor Álvaro García y el politólogo Germán Santos. El Trazo, un programa UMT Producciones. Buenas tardes, amigos. Estamos comenzando ya. Hay una cara sonriente acá a mi derecha. No, porque me emociona. Buenas tardes. Lo veo emocionado. Sí, pero déjeme hacer la presentación. Perdón, disculpe. Como Dios manda. Haga la presentación. Estamos comenzando el programa número 58 del Trazo. El programa donde la cultura se dibuja a través de los... sentidos. Bien. Porque me hizo señas. Claro. Sí. Mire que estamos saliendo por streaming ahora. No, por eso, ahora se me pasa el canal de YouTube de la radio, sí. Radio Fénix 1330M, en streaming, en directo. Aquí, mire, si usted quiere mirar. Que digámoslo, es un éxito. Estamos punteros. Estamos punteros. Somos de la vieja escuela. Es un éxito el programa este. Venimos punteros con 131 vistas en el primer programa, y en el segundo programa, perdón, con Gabriel Díaz, y el primer programa con los fanáticos de Star Wars de Uruguay, 118, creo. Además de los insultos que recibimos en la semana. Eso lo dejamos en privado. Eso es en privado. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que salgo por streaming. Lo veo muy coqueto. Sí, pero por una cuestión... Me animaría a decir hasta que se bañó, ¿lo puedo decir? Sí. Se y me perfumé todo. Bárbaro. Sí. Bueno, y un invitado de lujo, ¿lo va a presentar usted? No, la verdad que... Además, mire cómo vino vestido, ¿no? Espectacular. Nosotros estamos... Preséntelo. Primero que nada le tengo que agradecer a Eduardo Cuitiño. Por supuesto. Escritor, matemático, hay que decirlo, ¿no? ¿Matemático? Sí, soy especialista en estadística y en matemáticas, sí. ¿Qué le parece? Especialista. A mí me dicen especialista en estadística y yo ya me... Chapó. Escuchame. Ni hablar. Bueno, es un escritor además interesante porque Eduardo se ha especializado mucho en Humberto Pitamiglio, una figura bastante curiosa de nuestra historia. Y además está bueno cómo Eduardo mezcla esa cuestión de matemático con apasionado de la historia, el esoterismo, la investigación. Y la investigación. Entonces, bueno, hace una linda
Hay una linda mezcla de saberes que lo lleva después a reunir material, información, documentos sobre cuestiones interesantes en nuestra historia, ¿no? Lo hizo con el Palacio Legislativo, que el año pasado... Que también vino a presentarlo acá. Lo tuvimos acá el año pasado. Al trazo. Y bueno, y ahora lo viene a hacer con su último libro sobre Humberto Pitamiglio. Que no es el primero, dicho sea de paso, de Humberto Pitamiglio. No, no es el primero, es el cuarto libro de Pitamiglio. El cuarto libro. Pero primero que nada, muchas gracias Álvaro por favor. Y Germán por estar acá, por esta invitación. Un honor. Sí, yo escribí 3 libros de Pitamiglio y lo que ocurrió fue una casualidad bastante fuerte, que en pandemia en la ciudad de París se vivía un confinamiento fuerte, o sea, no podías salir a la calle directamente. En París se vivió un confinamiento directo, estricto. Te veían en la calle, un policía no podía justificar en pandemia qué estabas haciendo ahí y tenías un problema serio. En pandemia, lo que ocurrió fue que unos parisinos, en uno de los lugares más chic de París, por la calle Rivoli, al costado del Louvre, fueron a tirar la basura por ese sector. Distrito 1 de París. ¿Sabe por qué habla con tanta propiedad? Sabe París. Porque hace poco estuvo tras las ratas de París, tras Ratatouille. Sí. Estuvo y disfrutó muchísimo. Es más, ¿verdad? hasta me confundieron con una rata. ¿Tiene algo? Tengo algo de rata. No quiero ser agresivo, pero algo tiene. Y aparte, también sigamos con el tema. Unos parisinos fueron a tirar la basura en pandemia y encontraron un montón de cartas, fotos, documentos. Y digo, ¿y esto qué hacen acá? Alguien que se puso de acomodo en la casa, digamos. Los vecinos fueron a tirar basura y encontraron todo eso, pero sí. De algún lugar alguien tiró todo eso. Bueno, aparecieron en la basura de París, como les contaba, un montón de cartas, fotos, documentos, y eran de Pitamiglio, comunicaciones entre Pitamiglio y André Gio de Badet, el amor de su vida. Pero había más, había fotografías de Pitamiglio de niño, de toda la familia, montones de dibujos de Pitamiglio. Ajá. Entonces entraron a internet, y así como yo había publicado libros, básicamente terminaron conmigo, y las cartas están a resguardo en una biblioteca en Europa. Ajá. Las pusieron a salvaguarda. Y bueno, este cuarto libro de Pitamiglio surgió a través de esas comunicaciones. Yo viajé a Europa, fotografié todos los que había. Había muchas cartas comerciales, pero también lo que tiene interesante este libro, que a partir de las comunicaciones entre Pitamiglio y lo que fue el amor de su vida, André Gio de Badet, vamos a descubrir una faceta humana de Pitamiglio. Claro. Este libro, lo que van a descubrir es un Pitamiglio de carne y hueso. Claro. Lo que sentía, lo que fue el amor de su vida y lo que hizo por cuidar el amor de su vida, por retenerlo, por ayudarlo. Hay cartas que muestran el corazón abierto de Pitamiglio. Claro, porque vos en este libro, por ejemplo, que tengo acá, Humberto Pitamiglio, el político de la calle Ejido, que lo escribiste junto a Alejandro Pascuariello, en este libro es como que rescatan la faceta más de empresario y político de Pitamiglio, ¿no? Porque sí. Pitamiglio fue un hombre polifacético, totalmente una maravilla de personaje, en el sentido de que es lo más parecido capaz que a un Francisco Piria, capaz que a un se me ocurre, capaz que a un Vilamajó. O sea, sí, mezcló el tema político con el tema empresarial, muy fuerte, ¿no? Claro, ahí va, exactamente. Sí, tiene muchas facetas. Con el tema académico también. También. Vos en este libro del político de la calle Ejido rescatás también su faceta de matemático, por ejemplo. Sí. O de apasionado por la matemática. Claro, Pitamiglio, lo que me llama muchísimo la atención al repasar y recorrer su vida como político, fue diputado por el Partido Colorado en el año 1918, y ahí, en el gobierno de Feliciano Viera, él pertenecía a esa facción política dentro del Partido Colorado. El Partido Colorado Radical. Radical, también me acuerdo que se llama. Bueno, en ese momento estaban comprando unas cañerías, unas tuberías para el saneamiento del país. Sí. Y Pitamiglio justifica con fórmulas matemáticas el porqué del diámetro de los caños. Claro. Y pone fórmulas matemáticas. Yo no vi nunca algo así en todas las actas del 1918. No, pero es interesante. Acá se rescata el debate parlamentario. Las ¿no? fórmulas de hidráulica, justificando. Claro.
Y sí, claro, es una persona totalmente polifacética. Fue, bueno, amante, homosexual, fue político, fue empresario. El aspecto, bueno, esotérico que más fascina, pero fue un filántropo, fue una persona de bien, fue, bueno, un ejecutivo que trabajó para una empresa importante, una empresa constructora de Uruguay, pero ayudó a mucha gente, era un artista, un creador. Claro. Muchas cosas juntas. Muchas facetas, ¿no? Sí, sí, bueno, eso yo creo que claro, es tuvo su granja también. ahí está, o sea, es increíble cómo uno a veces en la historia nacional, ¿no? En la historia de cualquier país, pero pensando en la historia uruguaya, uno a veces encasilla a los personajes históricos de acuerdo a lo que la mayoría conoce, o lo que uno rescata de ese personaje, o lo que tal vez la historia rescata más de ese personaje, ¿no? De Piria pensamos lo mismo, ¿no? Era un alquimista. Nadie sabe ni lo que es la alquimia, pero digo, Sí, la gente dice claro, que es claro. alquimista. Ahora, claro, olvidamos esas otras facetas que son igualmente interesantes y que a lo mejor incluso, capaz que hasta si las empezamos a desentrañar un poco, hasta llegamos a la conclusión de que fueron, por ejemplo, grandes hacedores. Ahí está. Yo, por ejemplo, repasando un poco el libro del político de la calle Gido, encontraba, por ejemplo, cuestiones vinculadas, por ejemplo, a todo lo relativo a las obras públicas que en la década del 20 Pitamilio pensaba desarrollar en el momento de la independencia uruguaya, de los festejos por la independencia, ¿no? La construcción de un palacio legislativo que, bueno, fue el que terminó quedando, pero digo, él no lo diseña, pero digo, él pensó palacios de gobierno, de justicia, bibliotecas nacionales, grandes plazas, grandes espacios públicos, o sea, como que él pensaba una especie de ciudad modelo para ese Uruguay que llegaba al centenario. Después las viviendas, algo que me parece súper interesante, las viviendas del barrio de La Teja para trabajadores del Me Ministerio. toca el corazón. Usted sabe que trabajo en ANCAP. Sí, sí. Y me nombra La Teja y me emociona. Sí, igual usted. No, lo digo en serio. Sí, pero usted por la refinería de La Teja hace años que no pasa, ¿no? Bueno, ahora estoy en altos cargos, ¿no? Claro, usted está. No me haga decirlo al aire. No, usted está en otra esfera. Estoy en otros puestos. Pero es interesante como Pitamilio también hasta piensa barrios, ¿no? En un momento del Uruguay, además, que fue la década del 20, donde además fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Brum, después de haber sido diputado fue ministro de Obras Públicas, y además en una época del país donde el crecimiento económico fue importante y donde además el impulso de las obras públicas por parte del Estado fue muy importante. Hablamos antes de comenzar el programa que coincide esta época de Pitamilio con los viajes de Valle de Ordóñez a Europa, bueno, anteriormente, las ideas hosmanianas de los grandes bulevares. Bueno, sí, esas cosas del modernismo arquitectónico influyen notoriamente en varios de los artistas de la época, claro. Y en el caso de Pitamilio, claramente, ¿no? Pitamilio además era un hombre de una cultura enorme, hablando varios idiomas, digamos, involucrado con las asociaciones, por ejemplo, de arquitectura internacionales, también de las asociaciones de estudiantes en su época de estudiante de arquitectura, cuando vos acá rescatás en este libro su personalidad o su faceta, digamos, de dirigente estudiantil, si se quiere. Y bueno, y esa idea casi diría utopista, ¿no? O sea, eran tipos utópicos, es decir, pensaban el país a 100 años, un país que estaba por hacerse prácticamente, que llegaba a los 100 años de vida, pero que estaba por hacerse. Entonces, las cabezas de esta gente volaban, ¿no? Y Pitamilio fue claramente un impulsor de todo eso, con además obras que están todavía hoy, porque por ejemplo las casas de La Teja están todavía hoy en pie, o sea, existen, ¿verdad? Es decir, hay obras tangibles, más allá de que políticamente era un hombre vinculado al Partido Colorado y a un sector del Partido Colorado que era conservador, porque el Partido Colorado radical, que era el sector vierista del Partido Colorado, lo lideraba el presidente Feliciano Viera, y que es una escisión del vallismo, o sea, es una separación que se hace del partido vallista, liderado por Valle de Ordóñez, y Pitamilio va a adherir al radicalismo colorado,
que es un sector conservador, es un sector más vinculado a los grupos empresariales, a los grupos, sobre todo empresariales de la ciudad, que ahí por ahí también podemos explicar un poco esa faceta empresaria de Pitamiglio, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, Eduardo, ¿vos qué encontraste en esas cartas? ¿Qué fue lo que te llamó? Porque vos decías lo de el Pitamiglio más humano. ¿Qué aspectos podemos mencionar de ese Pitamiglio más humano? Bueno, lo que ocurre es que las cartas, claro, comienzan en 1929. Ajá. Pitamiglio proyectó un Uruguay, claro, que tenía como un palacio legislativo similar, pero para el Poder Judicial en la Plaza Independencia, un palacio de justicia que nunca se construyó. Sí. Donde estaba la Intendencia, Pitamiglio proyectó el palacio, lo que sería el Poder Judicial, Ajá. que era un terreno totalmente baldío al comienzo de los años 20, proyecto que no se llevó a cabo. Sí. Y el proyecto de la teja de Pitamiglio, de las casas populares para obreros del Ministerio de Obras Públicas, que eran básicamente inmigrantes italianos, polacos, Sí. en realidad le causó muchos dolores de cabeza a Pitamiglio. Le causó, digamos, bueno, una crítica muy ácida por parte de otro sector del Partido Colorado, que eran los sosistas, de Julio María Sosa, que la calle que al costado del club de golf, Sí. bueno, lo recuerda. Bueno, Julio María Sosa se batió a duelo, se batieron a duelo en el año 20 de septiembre del 20, ¿Con Pitamiglio? con Pitamiglio, Ah, mirá, ese dato no lo sabía. 9 rounds, con florete, y Pitamiglio le lastima un brazo y frena ahí el brazo, y a mí no quería seguir. Pero Claro, porque esos duelos a Florete eran a la primera sangre. a la primera sangre. O sea, el primero que hería, ganaba. Era así. Era así. ¿Sabes por qué me sonrío? ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos un problema grave nosotros. ¿Usted y Y yo? yo no encontré guante para... Para retarme. Por eso no lo reté. ¿Usted y yo tuvimos un problema? No se acuerda. Sigamos. Bueno. Lo que ocurrió, claro, que Pitamiglio se fue de la política, renunció como ministro de Obras Públicas en el año 22, una vez que una comisión investigadora mostró que en su cartera no había malversación de fondos. El proyecto de la teja fue muy costoso. Sí. Eran todas casas lindas de 2 pisos, con jardín, con estufa a leña para los obreros. Fue un proyecto costoso que le significó una crítica muy ácida. Pitamiglio se aleja de la política muy deprimido, y en el año 25 se reencuentra con André Gio de Badet, porque... ¿Se sabe quién era? Andrés Yo de Badet. Sí. André Gio O de sea, Badet, yo no lo sé. André Digo, Gio de Badet... y además para que la gente lo conozca. Claro. Pitamiglio asistía a un colegio en Montevideo. Pitamiglio nació en Mercedes y Eduardo Acevedo, y asistía a lo que hoy sería el Juan 23. Un colegio... El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, un colegio, digamos, ¿cómo se dice? Es salesiano. Sí. Donde yo ejerzo funciones. Donde es profe, acá lo Exactamente. André Gio de Badet asistía al Colegio Pío porque su padre, Perfecto Giot, fue un gran empresario que se estableció en el norte de Montevideo, un gran empresario que no fundó Colón, pero fue el gran desarrollador de Colón como un punto turístico que en realidad al principio del siglo XX fue brutal. Las grandes casonas que hoy vemos en Colón son producto, claro, del desarrollo que tuvo la zona gracias al padre de André. La francesa, del Monte de la Francesa, es la mamá de André. Ajá. Hay una calle Andrés, hay una calle Margarita en Colón que son en honor a la francesa Margarita y a André. Los árboles de la zona de Colón fueron planteados por su padre. Y bueno, André asistía al Colegio Pío. Él había nacido en Francia, pero se estableció acá de chiquito. Y bueno, parece que fueron novietes con Pitamiglio de chicos, porque se conocieron en un acto patriótico y ambos cantaban en los coros de sus colegios. Claro. Y un flechazo. Hubo un flechazo, Sí, y lo que ocurrió fue en el año 25, se reencontraron, un Pitamiglio bastante deprimido. O sea, el flechazo fue de adolescentes. De adolescentes. O de niños, digamos. Y se reencontraron en Interesante. el año 25, y ahí André lo lleva... Era un hijo, tenía mucho dinero, tenía Claro. una fortuna importante, y lo lleva a París. Lo lleva, digamos, a los años locos de París, y le cambia la vida a Pitamiglio, porque pasó de estar deprimido en estas casonas por acá a recorrer los cabares de Esas París. noches parisinas. Que usted no anduvo. No,
Dígalo al aire. No, yo no estuve. Porque la familia está escuchando. Sí, yo no estuve. ¿Sí? Bibliotecas, Museos, muchos monumentos. algún barcito ahí, tomó algo y tomé agua cama. y a la cama. No, pero es verdad, yo le dije a usted. Yo le creo. Yo fui a la zona de los cabarets, pero de mañana, estaba todo cerrado. Usted es un hombre de buenas costumbres. Sí, no es como usted. Tiene que cumplir. No es como usted que... No me señale con el dedo. Usted trilló París de forma... Estuve solamente 3 semanas en París. Sí, bueno, pero fue como 3 décadas. Sí, es verdad. Sigamos con el tema porque... André, claro, era un artista, era músico, Ajá. era un director de teatro y estaba absolutamente vinculado con todo el mundo artístico de París. Claro, además en la década me imagino, en la década de fines de los 20, París explotaba, ¿no? Montmartre, toda esa zona de los años locos, justamente, claro. Una gran expansión económica repentina después de Exactamente, después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Fue como la felicidad de que, bueno, se terminó la guerra, volvimos Las noches de Vaudeville. Claro, sí. Pero es que la década del 20, lo mismo pasó en la Alemania de Weimar, por ejemplo, después del 23, la Londres de finales de la década del 20, o sea, fueron todos además eran ciudades donde Berlín, por ejemplo, hay un libro que se llama Berlín 1900, ¿no? Que cuenta justamente toda esa efervescencia post Primera Guerra Mundial y sobre todo en los años 20, cuando hay una cierta estabilidad económica y hay un crecimiento y un desenfreno sobre todo. Un desenfreno, ¿no? Exactamente. Es la época de las mujeres que empiezan a usar pantalones y se empiezan a peinar a la garzón, que es el pelo corto, ¿no? Pero, ahí va. Eso generó una revolución enorme. Entonces, claro, yo me imagino Pitamiglio en ese mundo, viniendo de la aldeana Montevideo, y encima, como dice Eduardo, ¿no? Deprimido. Bueno, ahí se le fue todo. Sí, fueron los mejores años de Pitamiglio. Claro. Porque André, entre sus amistades, tenía de amiga a Josephine Baker, sí, que era una figura, famosa. es como si fuera hoy Lady Gaga en ese momento, que había participado en películas. Ajá. Y este señor, hay canciones famosas escritas por él, por André, que donde las canta, las interpreta, claro, que es el prototipo, claro, de lo confrontativo a la sociedad tradicional. Claro. Josephine Baker en una noche en un cabaret salió vestida solo con una pollera de bananas. Nada arriba, solo una pollera de bananas. Totalmente disruptivo para la época, para la personalidad de Pitamiglio, para la personalidad de Andrea, les encantaba ese tipo así de romper con todo lo tradicional. ¿Cómo se sonríe? ¿Usted? De algo se va a acordar. Yo le quiero recordar algo, estamos saliendo por televisión. No hay un gesto, no, pero una leve sonrisa. Me está mirando con cara socarrona. Usted fue al Moulin Rouge. Yo fui, cómo no. Por eso. Pasé por la puerta. En la pausa nos cuenta. Eran las 9:30 de la mañana. ¿Y cómo ir al Moulin Rouge a las 9:30? Pero le puedo asegurar. Es hay como fotos. ir a las noches de los 20 a mediodía. Y bueno, pero yo soy así disruptivo. Buah. Yo soy el Pitamiglio del siglo XXI. Es verdad, sí. Bueno, no soy el Pitamiglio. Aclarémoslo. Pitamiglio tiene una posición económica bastante, en su momento, ¿no? Floreciente, ¿no? Sí, Pitamiglio se recibió muy joven de arquitecto, tuvo muchos proyectos, hizo mucho dinero, ganaba muy bien. No había tantos arquitectos en Uruguay. Claro. Él era joven y de primera línea, los mejores arquitectos había en Uruguay. Y empezó a amasar una fortuna y trabajó mucho con sus hermanos. Y bueno, tiene grandes emprendimientos así inmobiliarios. Compraban terrenos, hacían edificios. Y rentas. Alquilaban renta, claro. Y además la empresa en la cual él trabajaba, que era Yo y Compañía, ¿no? Era una empresa constructora muy importante, ¿no? Con proyectos muy grandes. Sí, claro. La tribuna Colombes y Amsterdam del Estadio Centenario, la construcción de empresa. Parte de los techos del Palacio Legislativo. Claro. Terminó de hacer la Casa Central del Banco República. La Intendencia de Montevideo no es un proyecto de Pitamiglio, pero sí la empresa que lo construyó es la empresa Adolfo Yo. El Hospital de Clínicas. Claro, grande, tiene ingresos por todos lados. Claro. En la etapa final de Pitamiglio, la empresa quiebra. Pero digamos, cuando Pitamiglio joven, en esos años 20, 30, era, claro, la efervescencia total de esa empresa. Claro, pero la empresa quiebra cuando ya Pitamiglio tiene un nombre instalado. En el ambiente, digamos, de la construcción. 60, Eduardo, él falleció en el 63, ¿puede ser? En el 66. 66. Septiembre del 66. Yo tenía 3 años, ¿se da cuenta? Yo me acuerdo que mi padre me preguntaba... Era famoso Pitamiglio por sus paseos con los perros. ¿Sabes? ¿Eh? No decía Jo, decía Pitamiglio. Era un niño. No le digo prodigio, pero cerca. Ayer me contó. Ahora entendí el chiste, ahora entendí. Una señora que asistía al Colegio Pío, que me dijo que vio a Pitamiglio, porque Pitamiglio tiene una granja
aproximadamente en la zona de Colón, que se la compró, bueno, la familia de André, donde aproximadamente donde está hoy, digamos, el Complejo América, Complejo Juana de América. Ajá. Que fueron terrenos que Pitamilio de fondo donó indirectamente al Estado para que se construyera vivienda popular. Claro. Es un proyecto póstumo de Pitamilio, entre comillas, y recuerda que Pitamilio lo vio a caballo, digamos, con una capa. Andando a caballo con una capa como si fuera, no sé, el llanero solitario, Claro. ¿no? Batman. Y que Pitamilio es recordado por Positos también de salir a pasear sus perros. Sí, eso sí. Eso lo he 8 escuchado. perros tiene, según las cartas dice 8 perros. 8 perros, Dobermans y pequineses, eso dicen las cartas. Y los haría pasear vestido a la antigua, en realidad él se vestía, el usar una capa, claro, bien de señor antiguo. Claro, en la década del 60 usar una capa era como ver al conde Drácula. Claro. No se entendía, era totalmente atípico Claro, para la época. era típico, Con un claro. sombrero 8 media perros. galera, con Claro. un bastón de empuñadura de plata, polainas blancas. Y así no importaba nada. Pitamilio salía a pasear, hacía sus perros y eran personajes de Positos. La gente no lo entendía mucho. Era un artista, una mente Sí, de claro, artista, un claro. creador. En una época, volviendo a la arquitectura, él estudió, hablábamos antes de comenzar el programa, en la Facultad de Matemáticas y Anexos, ahí en Exactamente. Ciudad Vieja. En la Ciudad Vieja. Que está tapiada, lamentablemente, Sí. ahora. En esa época, unos años antes, había venido un personaje que revolucionó la Facultad de Arquitectura, Monsieur Carré, un francés, Ajá. que le dio un giro a la arquitectura. Y bueno, acá. claro, en la época Más donde o menos la además, época principio del siglo XX, donde se Pitamilio. traían, claro, donde se traían profesores extranjeros, Por ¿no? supuesto, claro. Para todas esas De la facultades. de la Escuela de Bellas Artes de París. Claro, para École de todas Beauvoir. aquellas facultades nuevas que se estaban inaugurando, recordemos que además a principios del siglo XX, a partir de 1904 o 5, hay una fuerte inversión en educación universitaria por parte del gobierno ballista, de José Valle Ordóñez, en ampliar la oferta universitaria. Ahí se crea la Facultad de Matemática, que va a ser después lo que va a derivar en la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura. Exacto. Hay después también la Facultad de Medicina tiene una fuerte inversión, la de Agronomía, la de Veterinaria, o sea, es una época, la de Química, es una época en donde yo siempre además le digo a mis alumnos cuando hablamos de este tema que una de las cosas que nos da la pauta de la inauguración de estas facultades es hasta la arquitectura de las propias facultades. Que si uno la analiza, por ejemplo, uno va a la Facultad de Agronomía, ahí en la calle Garzón, en la Avenida Garzón, o va a la Facultad de Veterinaria, que ahora ya está cerrada porque se inauguró una por cerca del Campeón del Siglo, pero la que estaba en la calle Luis Alberto Herrera, la Facultad de Medicina, son todos edificios arquitectura. De Frenedo City. Claro, bueno, pero por la ejemplo. Facultad de Arquitectura y la de Ingeniería son más nuevas en cuanto al Sí. estilo, porque son más modernas. Ah, sí, más moderna. Yo digo la facultad, facultad. claro, yo digo la facultad de esas facultades son más del estilo neoclásico del siglo, de principio del siglo XX, ¿no? Exacto. Si uno las piensa son como edificios mucho más sólidos, Más con más robustos, decoración, más robustos, sí, ¿no? Claro. Tienen hasta decoraciones, entonces claro, responden un poco a ese parámetro arquitectónico, ¿no? Pero claro, es como dice Eduardo, en la época esa ahí hay es una época de profesores extranjeros donde vienen las corrientes extranjeras también de arquitectura, de ingeniería, y además es impresionante cómo yo a veces me puedo pensar en aquella época lo que hacía el Estado a nivel educativo, de que claro, había que fundar una facultad de la nada y había que traer profesores del exterior, ¿no? O sea, y había que pagar todo eso. Eran inversiones impresionantes, ¿no? Pero Sí, claro, sí, salieron grandes artistas, ¿no? Porque en Te voy a definitiva, poner otro ejemplo, pero viene al caso. La primer Facultad de Química, Sí. que está dentro del predio de ANCAP en Capurro, Sí. hay una placa que dice que cuando lo inauguraron trajeron de Europa 300 libros para la biblioteca porque no había, Y no había nada, claro. y todavía están ahí. ¿Y Se sí? puede visitar, ¿eh? Sí. Si querés, yo Es les- verdad que le abren el le Día del hago- Patrimonio, ¿no? Sí, y en alguna otra oportunidad, con previo aviso y coordinación, usted hable con el que tiene que hablar. No, lo tengo Yo le clarísimo. abro las puertas de lo que sea. Bueno, ¿Ah? le agradezco mucho. 19 horas, ¿qué tenemos ¿Ya? que ir? ¿A dónde? Y sí, lo que pasa es que cuando uno habla de un tema interesante, vuela el Impresionante. tiempo. Me quedó un recordatorio de cuando hablábamos de que Pitamilio era matemático, arquitecto, Sí. filántropo. Bueno, Vilamajó dibujaba tiras cómicas Sí. y también pintaba. Aparte Sí. de No, su por eso arte digo, en la arquitectura. eran personas artistas muy importantes. muy ¿no? polifacéticas. Muy polifacéticas, totalmente. Sí. Pensar Muy que usted está interesante. encasillado en la historia. Y No. gracias a mí, Sí, porque es así, sí.
está en la comunicación. ¿Está qué? En la comunicación, acá en la radio. ¿Quién, yo? ¿Usted? Ah, por Es un gran supuesto. comunicador. No, usted me ha dado la oportunidad. Usted Por me supuesto. abrió Yo las abro puertas puertas, a todo el mundo. me abrió las puertas de Un los día medios. esa gente me va a sacar a mí y van a quedar ellos. No, yo no, quédese tranquilo, yo no. Bueno, el día que usted se vaya, me voy yo. Tantas Se lo digo, veces se me lo han digo. dicho eso. No, se lo digo al aire. Yo se lo digo al aire. Tenemos que ir a la pausa. Antes ¿Cómo vamos no? a compartir mensajes de los oyentes. Alejandro Silva, Sí. nuestro auspiciante de Canteros de Caná, ¿Cómo no? el mejor vino Gran de autor, amigo. gran amigo. Preguntó Nunca algo que ya- nunca nos mandó nada, ¿no? Bueno, Vamos a decírselo. a mí me mandó algunas botellas, lo que pasa que... Lo pasa que usted se las toma en 5 Me las minutos. tomé para Sí. probar antes que... No, está bien. ¿Se acuerda que los grandes personajes tenían gente que probaba la comida antes? Sí, sí. Bueno, en este caso Lo yo pasa que probaba- usted lo probó hasta el final. Sí, hasta el final. No, Alejandro preguntaba algo que ya Eduardo lo contestó. ¿Dónde habían quedado esos originales que aparecieron en el basurero? Que están en una biblioteca. Están en digital. una biblioteca en Italia. Están a salvaguarda. A resguardo. A resguardo, sí. Perfecto. Andrea, de la calle Canelones, gran oyente, Sí. otra vez está enferma, pero está escuchando el programa. Dice que estamos saliendo sensacional. Bueno, me Así alegro. que le mandamos una Un pronta saludo grande a Andrea y recuperación. bueno. Y después en el chat de YouTube, me tengo que poner los lentes porque esta letra tan chica no puedo leer. Germán Santos, ¿le suena? Oh, es un panelista, Eduardo, que no pudo venir. Otro polifacético. Es un polímata. Sí, un Es el polímata. Da Vinci del siglo XXI. Sí. Germán Santos. Dice, abrazo grande al grupo, a dejar en alto el trazo. Me parece que eso, como que él quiere decir que cuando estuvo él, dejó la vara alta. Claro. No me está gustando. Nos está este muchacho. desafiando. Nos está desafiando. Sí. Un saludo para él. Después tenemos desde Madrid, Anker Discípulo 100, es el nombre del... Usted no ve absolutamente No veo nada. Fuerte abrazo desde Madrid al equipo. Y vuelve a escribir, capaz que ya lo habéis dicho, ¿en qué año nació y murió Pitamiglio? Muchas gracias. Pitamilo nació el 19 de noviembre de 1887 87. y falleció el 29 de septiembre de 1966, si mal no recuerdo, o el 28 de septiembre de 66. 66 seguro. Lo curioso es que cuando fue político se cambió la fecha de nacimiento. Se la cambió para el 29 de diciembre de 1888. Como que era una persona con mucho gusto esotérico, decidió que su año de nacimiento iba a ser 1888. Cuando los documentos, la partida de nacimiento hizo otra cosa. Yo me lo podría cambiar entonces. Sí, el 63, nacer el 72, por ahí. Claro, usted se lo quiere Y- cambiar y para sacarse rejuvenecer. 10 años más. Claro. Rejuvenecer. Está bien. Las canas no me las saca nadie. Vamos a la pausa. Está Agustín en consola. Gracias por el cambio de mando ahí, que se fue Javier Caraballo. Entró Agustín. Vamos a la pausa con música de América. Este grupo londinense, estadounidense, Sí. que allá por el 70 salió a la palestra musical con grandes éxitos. Empezamos con A Horse with No Name. Qué pronunciación, Dios mío. Sí, de la Baja California. Y ahora nos vamos con Time Men, del año 74. Vamos a la pausa y volvemos con la segunda parte del trazo. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. ¿Te gustaría aprender a comunicar de verdad? Llega el taller de locución y comunicación radial en CX40 Radio Fénix. Una experiencia única dentro de una radio real. Micrófono, práctica, creatividad y emoción. Con Julio Díaz López y Sandra Arévalo. Comienza el 16 de junio. Informes por WhatsApp al 092-248-007. Vení
Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. La música que todos escuchan está en Radio Fénix. Ya estamos aquí para compartir Contame una historia. Tan enamorados interpretó Ricardo Montaner. Los próximos minutos en Radio Fénix los transitamos por la vereda del sol. Todo lo que usted quiere está en Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. Hay un nuevo internet llegando a tu barrio, a tu casa, a tu living, a tu dormitorio, a tu cocina, a tu baño y a todos los rincones de tu hogar. Nuevo internet de TCC. Pedí la promo con los primeros 6 meses a 695 pesos e instalación sin costo. Si estás en Cordón, Tres Cruces o La Comercial, elegí el nuevo internet de TCC. Pedí solo el internet o sumalo a tu suscripción de TV, llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. CX40, Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. AFMU, Asociación de Food Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, nos invita a practicar este tradicional deporte de mesa. Contacto 099 18 31 93. Con el apoyo de la institución Atlética Potencia, Club Atlético Capurro y Verde Rojo Básquetbol Club. Los esperamos en la cantina de Wonders Pelotaris, con la excelente atención de Diego Mónico. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094 409 352. En Instagram @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095 032 068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Los Alibros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española. Colonia 1551. Teléfono 2401-2905. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Volvemos con El Trazo.
This is for all the lonely people, thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people, thinking that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver cup. You never know until you try. Well, I'm on. Venimos de la pausa, única pausa del trazo del programa donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Programa número 58. Nos pueden ver por el canal de YouTube de la radio, Radio Fénix 1330 AM. Estamos saliendo en simultáneo. También por www.radiofenix.com.uy. Estamos con Eduardo Cuitiño hablando de no solamente de su último libro, sino de otras obras que ha escrito. Estamos con el profesor Álvaro García, que ha retornado. ¿Cómo se siente saliendo por streaming? ¿Se vio, no? Me vi, Estaron más bien. Sí, pero el perfil no me favorece. Bueno, yo por algo estoy de frente. Tengo ¿no? como una protuberancia. Mi perfil etrusco no me permite estar en no, los laterales. Mi perfil, no sé cómo decirlo. ¿Usted dice que se le ve la pancita? Sí, ¿Hablemos? No, ya estuve viendo. ¿Sí? Sí, sí. Acá se ve, mire. No, es lamentable. Bueno, la próxima vez le cambio de lugar. Mire que hago el esfuerzo, Bueno. Pero no. Sigamos con el tema. ¿Qué más quiere preguntarle a Eduardo? Yo le quiero preguntar a Eduardo, ya que estuvo hurgando en esas cartas, o sea, sin que nos expolie el libro y eso, pero ¿qué dicen esas cartas? O sea, ¿qué se puede... A ver, sobre todo, ¿qué se puede descifrar o qué se puede encontrar de este personaje humano, en definitiva? Bueno, la mayoría de las comunicaciones son comunicaciones comerciales. Sí. Porque el origen de André es un origen rico. Sí. Pero él en realidad dilapida su fortuna. Ajá. Y es Pitamiglio que lo salva económicamente. Ajá. Pitamiglio murió en el 66, pero André falleció en el 77 y no tenía jubilación, André. Lo que tenía fue una renta vitalicia que le dejó Pitamiglio, que eran 500 francos en ese momento. No era mucho dinero, pero le salvó la vida. No era mucho dinero, pero el único ingreso que tenía en la última etapa de la vida de André fue eso. ¿Y las cartas son solo del año 29 o van hasta el 66? O sea que... en el capítulo final van a haber un montón de cartas. ¿Podemos leer alguna? Sí. Claro. Vamos a buscar alguna que se pueda... Montevideo, 20 de julio del 59, dice. Carta de Pitamiglio André. Mon cher petit André, dolce ragazzo. Una mezcla, pero está el amor presente. Está el amor presente. A raíz de una exposición radial que sobre Josephine Baker estuve escuchando, he asociado el recuerdo de la gran artista que evocó esa audición a tu recuerdo cariñoso a esa artista excepcional que me emociona, pues según anunciaron vuelve al arte y sus exhibiciones, con el fin de obtener recursos para la obra filantrópica que realiza para los queridos huérfanos, de los cuales ha adoptado algunos en calidad de hijos. Josephine Baker tuvo como 10 hijos adoptivos de diferentes etnias. Yo supongo que tú sigues cultivando la amistad y la compañía de esta gran cantante negra, y por lo mismo, por lo que te digo, verás que no se ha extinguido su recuerdo por aquí en Uruguay cuando él es renovado por actitudes y acciones que le elevan aún mucho más en la consideración de sus semejantes. Por decirte una carta concreta del año 59. Hay alguna carta que menciona que ellos fueron en los años 20 a un partido de Peñarol. Ya tenían No, ¿cómo es lo que voy a decir? No, digo, ¿cómo es la la pasión. La butaca... La butaca imparcial. Imparcial, exactamente. Que nosotros, está. Peñarol tenía su estadio por los Positos. Los Positos, claro, exacto. Sería, Rivera y... cerca de Rivera y... ¿cómo es Soca? Claro, por el zoológico. Por el zoológico. Exacto. Del lugar donde nunca se tendría que haber ido, del zoológico, digo. Pero un detalle. Está siendo agresivo. Por ejemplo, otra, 20 de junio de 1940. Claro, hay etapas de la guerra, ¿no? Ajá. Así que te imaginarás... Andrea ahí estaba en Francia. En Francia.
Claro, lo que ocurrió fue que ellos, el gran amor que vivieron juntos fue entre el 25 y el 27. Pitamiglio flipó, pero claro, estaba trabajando en una empresa muy importante acá en Uruguay. No se podía quedar allá en Francia. No se pudo quedar. Él lo dudó, lo calculó, pero no, era una... Pitamiglio volvió al Uruguay y André quedó allá. Claro. Cada tanto venía y bueno, flipaba. Pitamiglio en realidad no viajó tanto a Europa como se piensa. En realidad hay cartas que muestran que estuvo trabajando muchísimo acá en Uruguay. No, viajó más bien en los años 10. Cada tanto se reencontraban, pero el gran amor entre ellos fue entre el 25 y el 27. Y lo que ocurre es que André empieza a vender todo lo que tiene acá. Sí. Y Pitamiglio es como un administrador de sus bienes. Y a propósito bloquea, le compra viviendas, le compra algunas cosas a André a propósito para quedárselas él. Y después dejárselas. Y después dejarse como una renta. Lo hace a propósito porque se estaba viendo que sabían que iba a terminar. Y lo interesante es que mantuvieron esa comunicación hasta el último día de la vida. Hasta el último día de su vida, sí, realmente. Pues estamos hablando de si el primero se conocían desde la niñez. Se conocían en la niñez. Y en segundo lugar, si la época del amor de ellos fue entre el 27 y el 29, vos decís. Entre el 25 y 27, ahí por está. ahí, sí. Pero estamos hablando de que se cartearon 40 años más. Sí. Porque Pitamiglio muere en el 66. Hay cartas hasta el 66. Sí, claro. Y está la etapa de la Segunda Guerra, y está la etapa de la debacle económica del Uruguay y de André. Y hay una carta, hay cartas muy emocionantes. Pasa, yo no quiero decir porque. Sí, no, pero está bueno porque. Capítulo, se van a emocionar con el último capítulo. Realmente van a descubrir un Pitamiglio. Claro, pero vos rescatás las cartas con las venas abiertas. de todo sí. O sea, de todo ese periodo, de todo un periodo de comunicación. Sí, un periodo de comunicación. A la mayoría de las cartas eran comunicaciones comerciales. Claro. Te giro tanto. Claro. Recibiste la plata, pero al final fue un abuso. En realidad, al final le giraba la jubilación entera a Pitamiglio. Le giraba $1.000, $2.000 de hoy. André siempre vivió como un príncipe. De hecho, su madre tenía vínculo con la realeza francesa. Ajá. Porque la abuela de la madre, o sea, la abuela de la francesa había sido unas personas que cuidaba a una de las reinas de Francia que se había casado con Napoleón, Eleonor, no me acuerdo el nombre. Siempre vivió en las mejores condiciones. Claro. Y Pitamiglio se encargó de que no perdiera ese estatus de vida, aunque al final tuvo deudas de juego. Hay cartas que muestran deudas de juego. Hay cartas que... Las cartas finales se van a emocionar realmente. Van a descubrir cómo hizo lo imposible. Y además, claro, estaba en la última etapa de su vida Pitamiglio y el país se caía a pedazos. Sí, porque recordemos que, ya que me tira el centro Eduardo, la década del 60 para el Uruguay fue una década mala, ¿no? O sea, desde el año 55, 56 en realidad, Pitamiglio muere en el 66. Esos años de la década del 60 o fines de los 50 y década del 60 fueron años muy malos para la economía uruguaya. Fue un año, por ejemplo, de parálisis de la industria de la construcción. Fue un año de crisis económica, el Uruguay fuertemente endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, si uno se pone a pensar en lo que era, no sé, la economía uruguaya en general, pero además el ámbito en el que se desenvolvía Pitamiglio, claro, él no estaba arruinado económicamente porque él era una persona que capaz que tenía una fortuna bastante importante, pero el Uruguay en general no estaba bien. O sea, no era claramente un país para que André, por ejemplo, volviera, ¿no? Claro. Le duele mucho ese Uruguay a Pitamiglio, está mostrando las cartas. Pitamiglio tenía, edificios de apartamentos, vendía, alquilaba. Y es recordado en los años 50 por vecinos muy viejitos que me decían que su padre recordaba que salía al principio de cada mes con su auto americano de lujo, con su chofer a cobrar. Claro. Y de una recorrida por Montevideo cobrando a todos lados. Tenía pensiones, tenía... Yo qué sé, en Emilio Frugoni y Guayabo se conserva el edificio, por ejemplo, San Felipe Santiago, Ajá. que fue un terreno que compró Pitamiglio y edificó con sus hermanos. Pero también se conserva otro edificio, o edificios, hay varios en el entorno de Américo Vespucio y Millán.
Hay un edificio de una farmacia que tiene forma de castillito, y hay edificios en los costados, un poquito más atrás. Son todas construcciones de Pitamilo, alquilaba, vendía, pero claro, en esa época no se podía cobrar el alquiler, la gente estaba... Claro. Y las cartas ahí empieza Pitamilo como sistemáticamente a escribir en latín. Seguramente aprendió latín en su colegio católico de niño, yo calculo, y leía la Biblia en latín. Y recita tramos de la Biblia en latín en esos momentos donde en el año 64 hay una carta que dice algo así como que hubo un feriado bancario como de casi un mes. Sí, claro. En el año 64 fue el quiebre, fue una crisis económica muy fuerte. Y el Estado uruguayo, el gobierno, ¿no? El Consejo Nacional de Gobierno decreta feriado bancario en abril del 64. Qué memoria. Sí. Y el 65 también. Y el 65 también. El 65 fue otra crisis bancaria que fue peor porque ahí cierra el Banco Transatlántico, que era el principal banco privado uruguayo en ese momento. El privado, porque el principal era el Banco República, ¿no? Mira, bueno, en esos años... claro, y el banco cerrado no le podía girar el dinero, claro. Y Andrés estaba con deudas de juego y hay una carta que le dice, pero vos girame la plata a Suiza, yo voy en auto a cobrar la Suiza y vuelvo a Francia. Estaba embargado y en realidad la etapa final Andrés como que abusa de la confianza, de la amistad de tantos años de Pitamilo y le exige plata, no tengo para comer. Él le pide plata directamente. Plata. Le exige dinero. Sí, es como demasiado. O sea, a ver, en resumidas cuentas, nosotros en este libro podemos encontrar entonces a un Pitamilo claramente desconocido. Totalmente desconocido. Van a ver y una faceta muy humana. Claro. Y vas a ver que lo buena persona que era, cómo sentía esos años del Uruguay, van a ver un Pitamilo más de carne y hueso. Está muy idealizado. Y una pregunta que te quería hacer desde el principio, pero se me fue yendo. Esas cartas que se encuentran de manera absolutamente casual en la basura de París, sí, ¿no? ¿De quiénes eran? Bueno, se encontraron muy cerca de la calle Rivoli al 190, que fue lo único que le quedó así como vivienda propia a Andrés de Badet. Es decir, en pandemia alguien limpió esa casa, donde en un momento vivió Andrés, y tiró toda la basura. Y en ese entorno es lo que sería, entre comillas, la Rambla del Sena, al costado del Louvre, bastante cerca del Louvre, unas 2 plastullerías, muy cerca del Louvre. Sí. Muy cerca donde hace poco robaron en ese costado, claro. Pusieron una escalerita. Y ahí a usted lo robaron, que fue a comer ahí y me robaron, sí, claro. me robaron. No, en serio. Mire que yo le dije. No, pero aparte fui con como una bagueta ahí. Pero yo fui con el cheque de viajero que usted me mandó, además. ¿Del trazo? Yo fui con un cheque de viajero del trazo. ¿Y se lo rebotaron? Por supuesto. Es increíble. Es más, casi terminó preso. 2.000 euros le giramos. Nunca le llegaron. No. Bueno, nos quedan 4 minutos. Eduardo, ¿querés hacer alguna referencia? ¿Dónde podemos comprar este libro? Bueno, eso sí. Bueno, al final. Guzzi lo distribuyó, lo pueden encontrar en todas las librerías. En todas las librerías. Si no llega a estar, pregunten que se lo van a traer. O sea, Humberto Pitamilo, los documentos desconocidos de una vida muy especial. Si no llega a estar, seguramente lo piden, enseguida se los traen, se lo pueden enviar. Mucha fotografía, mucho tiene, análisis. Digamos, claro, la vida de él ordenada. Está lleno de dibujos, porque hay muchos dibujos rescatados. Y el otro día que yo presenté el libro, digamos, en el restaurante del Castillo Pitamilo, exacto, el dueño del lugar se dio cuenta que había dibujos que representan las torretas, parte del octógono. Claro. Hay un capítulo referido, digamos, justamente al 8, que habla sobre cuestiones esotéricas. Hay un capítulo que trata de demostrar matemáticamente que realmente estaba metido en cosas esotéricas. Claro. Tenía conocimientos esotéricos claros. Hay un capítulo, un Pitamilo, decías, muy católico, además. Muy, muy católico, sí, en realidad. Formado en un colegio católico, pero además de fuerte convicción. Hay una católica. carta que dice que estuvo, digamos, en la etapa final de su vida, se sentía muy pecador, porque claro, tuvo una vida homosexual, tuvo un conflicto como católico. Claro. Hay gente que me dice que eran promiscuos, inclusive. Pero bueno, hay una carta que dice que estuvo 60 días en un convento católico,
en la etapa final de su vida. Y hay una otra carta que aclara que, bueno, que el castillo de Maldonado, el castillo de las Flores, sí, fue una construcción que hizo, pero él en realidad compra los terrenos. Yo conozco ese castillo y no conozco el de acá. Es una maravilla también. Bueno, yo el otro día lo conocí porque estuvimos presentes en claro, el yo al castillo Pitamilio de Montevideo nunca fui. Pero al de las Flores fui varias veces. Al de las Flores fui. En las Flores él compra, digamos, un chalet en lo alto de un cerro. Sí. Y en la parte de abajo construye un castillo que es en realidad un convento personal. Él lo que dice que estuvo encerrado 90 días en ese castillo que se construyó con el inmenso Cristo Redentor, que era como para limpiar sus culpas, porque había como, claro, estaba siendo confesado por un sacerdote y le exigía que se tenía que casar, con una mujer para tener el sacramento del matrimonio, cosa que nunca quiso Pitamiglio. Bueno, eso es muy interesante. Sin el sacramento del matrimonio. Murió soltero. Eso es muy interesante también, ver cómo esta gente vivía el tema de su orientación sexual o de su opción sexual y sus convicciones religiosas, ¿no? En una época donde además esas cuestiones eran sumamente observadas por la sociedad y censuradas, ¿no? En los vecinos, en realidad, los vecinos que entrevisté, era mi padre, mi abuelo decía, no, o sea, como no era ninguneado, era como un vecino clase Z. Era un raro. No comprendido. Claro, totalmente. Y incluso me dijeron anécdotas de que a veces había como una línea de ómnibus que terminaba en Truville y había como un chofer que era novio de él. Que era, claro, la sabiduría de los vecinos. Sí, la imaginación popular daba por cualquier cosa. Sí. No, pero a ver, son los prejuicios de una época, Línea ¿no? 62 de Kotsur, creo que terminaba ahí, y había un chofer que según cuentan los vecinos, que parece que era novio de Pitamiglio. Claro. Y bueno, pero esas son es increíble, es interesantísimo cómo uno puede pensar en esa cultura popular a raíz de los prejuicios, ¿no? De épocas distintas, claramente. Una hermana de Pitamiglio, Angelita, fue de las primeras mujeres en tener un auto a su nombre. En el año 30 tenía una Forte y bueno, se trasladaba por Montevideo ya solita. Claro. Iba a la iglesia de Punta Carretas a misa en su auto, manejando ella. Era toda una familia disruptiva, ¿no? Claro, sí. Recuerden que la mujer durante mucho tiempo no podía, tener auto a su nombre, no podía votar. Y no, claro. Y como decía un amigo de mi oficina, que ya no está entre nosotros, no lo dejaban entrar al hipódromo en una época tampoco. Y fue un escándalo cuando empezó a ir a los bares. Claro. En la década del 20 la mujer empezó a ir a los bares y la revista Mundo Uruguayo dijo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Muy fuerte. La mujer en los bares. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y ahora creo que es al revés. Uno va a entrar y no lo dejan entrar. A usted no le dejan entrar porque saben que no deja títere con cabeza. Bueno, vamos cerrando el programa número 58. Gracias Eduardo por estar presente. Muchas gracias por la invitación. Gracias Álvaro por volver por favor. Y debutar en el streaming. Gracias a Agustín. ¿Desapareció Agustín? Bueno. ¿Seguimos algún minuto más? Y sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Nos dejarán? Yo creo que sí. Sí, nos dejarán. La dirección de la radio siempre tiene una atención es generosa. Con el trazo. Libro está en todas las librerías. Lo pueden conseguir. La verdad que se lee además muy fácil. Es muy ágil y muy interesante además. Nos vamos con otro tema, el último tema que elegimos, porque tuvimos que elegir 4 temas de una extensa discografía de América. Exacto. Se llama You Can Do Magic, del año 1982. Un clásico. Glorioso año que un servidor entró a Facultad de Arquitectura. ¿Cómo bailaba ese tema usted? Entré y nunca pude salir recibido, pero sí, eso es otra harina de otro costal. Entró y así como entró salió. Así como entré, años después me sacaron. Nos despedimos hasta el próximo martes en el trazo. Chao, gracias. Gracias. Saw you, I couldn't believe
los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. Nos despedimos hasta el próximo martes con El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja con los sentidos.